Dios les bendiga. Qué bueno que me puedan acompañar a la enseñanza de hoy, que es cómo un cristiano genuino puede reconocer el error y desechar la mentira. Vamos hacia nuestra introducción, donde nos dice cómo Satanás, el enemigo de Dios y de su obra, no ha podido destruir la verdad, pero siempre ha tratado de mezclarla con error. El capítulo 2 de Segunda de Pedro se refiere a los peligros de los falsos profetas y los falsos maestros. Veremos que son inevitables. Los juicios de los mismos, sus características, son una mentira de la verdad para seducir al creyente y apartarlo de Dios. Ellos sin temor alguno se hacen pasar por enviados de Dios y hasta hablan en su nombre para engañar. Buscan contaminar, plantando cizaña donde se sembró el trigo. Por eso la advertencia del apóstol Pedro para la iglesia. Primer punto, los errores doctrinales conducen a una vida reprochable y condenable. La era de los profetas y maestros falsos no ha pasado todavía. Vamos a estar en Segunda de Pedro, capítulo 2, a partir del verso 1. Recuerden que al final del primer capítulo, el apóstol Pedro nos deja su convicción de que las sagradas escrituras no fueron producidas por invención humana. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a verdaderos profetas y a vasos escogidos por Dios para dar a conocer su voluntad al mundo. Así como Dios tiene sus voceros para declarar la verdad, el enemigo tiene los suyos porque él trata siempre de imitar el reino de Dios. ¿Quiénes son los voceros de Satanás? Los falsos profetas y maestros. Dedicándoles, Pedro este capítulo 2 nos advierte a fin de no ser víctima de ellos. Moisés en Deuteronomio 13, de entre los versos 1 al 15, fue el primero en prevenir al pueblo de aquellos que con aparentes verdades y milagros seducirán a muchos, apartándolos del temor a Dios. En Deuteronomio 13:3 dice: no darás oídos a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así que ustedes pueden encontrar aquí el propósito de por qué Dios lo permite. Vean las denuncias que Isaías y Jeremías hacen acerca de estos falsos profetas, acerca de estos falsos maestros. Isaías 28:7. También estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. En este caso, en esta denuncia, el vino y la sidra fueron mejor para ellos que los principios de Dios, dando como consecuencia que erraran en la visión y tropezaran en el juicio. Veamos el caso de Jeremías 6, 13, 14. Porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, cada uno dice sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Cuando la herida de mi pueblo, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Aquí la denuncia de Jeremías fue la avaricia. Descontentos ellos con la espiritualidad que Dios les da, buscan tener un conocimiento natural en lugar de una pobreza en su espíritu y de el crecimiento de una vida interior. Jesús también nos advirtió de ellos en Mateo
7, 15, 16, cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Seguimos en el verso 1, la segunda parte. Dice que estos introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Pedro aquí nos está dando la primera característica de estos falsos profetas y maestros. En su momento presente, o sea, en el momento que Pedro estaba escribiendo, él estaba denunciando a los judaizantes, los cuales negaban la divinidad de Jesús y rechazaban el evangelio de la gracia de Dios. Punto B. La condenación de los farsantes está segura. Verso 2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Otra de las características que ellos tienen en común es los falsos predicadores y los falsos maestros son la lascivia, la avaricia y la hipocresía. Cuando Pedro dice que muchos seguirán sus disoluciones, también le pueden decir lascivias, se refiere a una conducta libertina, a una conducta sexual ilícita. Algunos inventan doctrinas o establecen sectas religiosas mezcladas con el sexo. Y sus actos lascivos y pecaminosos traen escándalos, donde por su falta de sujeción a Dios traen el que el camino de la verdad sea blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí la palabra avaricia indica el deseo de tener mucho con la intención de atesorarlo para sí mismo. Puede ser el dinero, puede ser el poder, pudiera ser también las comodidades. Dice hacer mercadería. Esto se refiere a comerciar con la fe, a comerciar con la buena voluntad, con la ignorancia de algunos que quieren que el camino sea más corto de lo que es. Dice también con palabras fingidas lo realizan. Cuando dice palabras fingidas es hacer creer con palabras, gestos o acciones una cosa que no es verdad. Por eso se habla también de hipocresía. Con esas palabras es que introducen herejías y algunos hasta la llaman ministerios cristianos. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos ayudará a detectar y a discernir este tipo de tácticas. Verso 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, sugiriendo el apóstol que estos herejes pasaron la época de prueba en la que les fue posible arrepentirse, siendo ya su condenación irremediable. He llegado al primer texto, donde lo pueden leer en Hechos 20:32. Nuestro segundo punto. Nuestro Dios siempre ha condenado y castigado el error. Dios condenó a los ángeles que pecaron. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pedro, desde que comienza su exposición acerca de estos falsos maestros, también nos está presentando el juicio de Dios sobre ellos. Esto
es tanto para estímulo de los fieles como para advertencia de aquellos que pudieran sentirse inclinados a apostatar. Pedro ahora nos va a dar los 4 ejemplos de juicio contra los que actúan fuera de la voluntad de Dios, ya sea por su propio error o por practicar el error de otros. El primer juicio dice a los ángeles que pecaron. Tenemos a Judas 6, que nos dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También tenemos Apocalipsis 12:9, donde nos explica cómo fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tanto Judas 6 como el Apocalipsis 12:9 apoyan lo que Pedro nos está diciendo en el verso 4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que Dios lo castigó eternamente al ser ellos infieles y rebelarse contra él. Si esto, conclusión, ¿verdad? Si esto le sucedió a los mensajeros celestiales, esto es para que nosotros sepamos cuál es el fin de los que pudieran participar en esto. Dice que ellos causan confusión con sus ideas torcidas y doctrinas equivocadas. El negar a Jesús, sus disoluciones o lascivias, la avaricia y palabras fingidas, que es hipocresía. Punto B. Dios castigó a los del diluvio y a los de Sodoma y Gomorra, verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El diluvio es un ejemplo de justicia y misericordia. Génesis 6, del 1 al 7. Explica que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, tanto que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre sobre la tierra, y le dice que le dolió su corazón y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. En medio de ese acto de justicia, Él muestra su misericordia en Génesis 6:8, cuando dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pedro agrega en el verso 5, Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Pedro sigue con los testimonios que testifican la verdad del juicio. Ahora vamos a ver el de Sodoma y de Gomorra. Su destrucción, lo que nos refleja es la santidad de Dios. En Génesis 13:13 leemos que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Jehová Dios les dio tiempo para arrepentirse. Lot, entre ellos, era un modelo de conducta temerosa de Dios. Ellos, en lugar de apreciar la conducta de él para seguirla, dice que lo abrumaron y le causaron grandes males. Génesis 19, del 1 al 11. Estas ciudades fueron reducidas a cenizas. Génesis 19, 24, 29. Segunda de Pedro 2:6 nos dice: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Otra vez vemos en los versos 7 y 8, librar a un justo en medio del juicio. Y esto dice: por haberse
abrumado por haber sentido angustia por la conducta de ellos, porque los hechos de aquella ciudad a Lot no le fueron indiferentes. Dice que él se afligía viéndolo y oyendo sus hechos. Vamos al cuarto juicio. Los injustos, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En este verso nosotros vemos los dos lados de la justicia de Dios. Una porque libra a los piadosos y la otra porque reserva a los injustos para ser castigados. Cuando se dice en el día del juicio es porque podemos entender que están puestos ya en el calendario de Dios. Hemos llegado a nuestro segundo texto, Deuteronomio 23, 14.3. ¿Cómo distinguir y rechazar a los que causan los males en el mundo? Menosprecian con arrogancia y a los que no aprueban sus maldades. Verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. En este verso se sigue desarrollando el tema de los injustos. Dice especialmente los que siguen la carne y están dominados por la concupiscencia y la inmundicia. Estos, siguiendo la carne, desprecian el señorío de nuestro Dios. Así que es un cuadro de autocomplacencia carnal y de desvergüenza. Desde el final del verso 10 hasta el verso 12, Pedro denuncia la causa de los males en el mundo, la altivez y la arrogancia. Pero también hace una advertencia dentro de la denuncia sobre el hablar violento o presuntuoso como si esto fuera propio de las fuerzas del mal. Así que es algo para que el creyente no caiga en esta conducta. Dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Que Él está diciendo cómo los ángeles que pudieran ser mayor, ellos no se atreven a pronunciar estas maldiciones ni estos juicios. Así que pueden compararlo con lo que pasó en Judas 9 con el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés. Dice que éste no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. A la arrogancia que ya mencionamos le tenemos que añadir la ignorancia que tienen. Dice que hablan mal de cosas que no entienden. Establecen opiniones con muy pocas pruebas de verdad en contra del evangelio de la palabra. B. Seducen a los inconstantes y venden hasta su alma al enemigo. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Pedro en esta última parte se está refiriendo al convivir entre cristianos. Estos están listos para aprovechar ocasiones como una cena para enseñar sus falsedades.
Verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la justicia y son hijos de maldición. Vamos a desglosar. Tienen los ojos llenos de adulterio. Es lo que físicamente nosotros podemos ver. Pero lo que esto está indicando es lo que hay en aquel corazón. Que es lo que hay una gran inestabilidad moral dominado por la lascivia. Mateo 5, 27, 29. Dice que también ellos seducen a las almas inconstantes, desvían y arrastran a otros al mismo pecado en que ellos se encuentran. Esto es un principio satánico. Recuerden cuando Satanás pecó, ¿qué hizo? Sedujo la tercera parte de los ángeles para que imitaran su rebelión. Apocalipsis 12 del 7 al 9. Tienen el corazón habituado a la codicia. Tienen un deseo vehemente por las compensaciones materiales, por el poder. Verso 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Este verso amplía más la idea de la codicia con el ejemplo de Balaam. Por su compensación, Balaam estuvo dispuesto a maldecir el pueblo de Dios, lo cual nos indica que para él ser capaz de esto fue porque dejó el camino recto. Verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Al asno se le permitió ver lo que la visión miope de Balaam eludió. Número 22-25. Refrenando la locura del profeta. Su locura consistió en creer que podía pervertir los propósitos divinos. Y lamentablemente, nos dice el verso 17, todavía existen estas fuentes sin agua, para los cuales está reservada la más densa oscuridad y será para siempre. Nuestro tercer texto está en 2 de Timoteo 2:19. Entramos a nuestra reflexión. Los errores doctrinales, la falta de comunión con Dios, conductas sin transformación, deseos desordenados, relaciones estrechas con personas con conductas impías pueden conducir a una vida reprochable y condenable. Los profetas y falsos maestros todavía se manifiestan. No fueron solo para el tiempo en que Pedro escribió, sino que ha venido aconteciendo a través de los tiempos y todavía hoy tenemos que lidiar con esto. El estudio de hoy dejó claro el fin de aquellos que participen en una maldad que prescribe el tiempo de arrepentimiento. Recordemos, a los ángeles que pecaron los condenó a prisiones de oscuridad. Al mundo antiguo le trajo el diluvio, a Sodoma y Gomorra se les redujo a cenizas, y a los injustos los tienen para ser castigados en el día del juicio. Pero también se estableció con Noé y Lot que su vida de justo fue posible en medio de tanta iniquidad que había alrededor de ellos. Ellos, además de ser rescatados de aquel juicio presente, alcanzaron salvación, bondad y misericordia. De ahí la invitación que quiero hacerles a que podamos decirle juntos al Señor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad,
enséñame, porque tú eres el Dios de salvación. En ti he esperado y seguiré esperando. Salmo 25, 4 y 5. Los espero la próxima semana con una evidencia más de un cristiano genuino. Sabe reconocer las señales de los tiempos.